Tenemos con nosotros al profesor Jorge Wagensberg, doctor en física, profesor de la Universidad de Barcelona y museógrafo. Hola, buenas tardes, doctor Wagensberg. Hola, buenas tardes. Esta tarde se organiza un evento en el Auditorio de la Pedrera junto al escritor Yuval Noah Harari, que recientemente ha publicado el libro Homo Deus. Anteriormente había publicado también Homo Sapiens, que fue un gran éxito a nivel mundial. Sí. Y justo esta misma tarde, el doctor Jorge Wagensberg y Yuval Noah Harari mantendrán una conversación cuyo eje central es este último ensayo, Homo Deus. Eso es, sí. En realidad empezaremos con alguna idea importante del libro anterior, del libro de Homo Sapiens, y continuaremos con las ideas arriesgadas y importantes que hay en este segundo libro, que es el Homo Deus. Del primer libro trataremos sobre todo dos ideas: el lenguaje humano como capacidad para inventar ficciones y mitos, que es lo que ha hecho que el ser humano domine la Tierra sobre las otras especies. La definición que tiene Harari sobre el concepto de religión, que es una definición muy amplia, y luego proyectar eso sobre el futuro, que es de lo que trata en este último ensayo. Este último ensayo, sobre todo, se enfoca mucho hacia la tecnología y cómo nos puede perjudicar. Bueno, sí, exacto. Hace una extrapolación de cómo las nuevas tecnologías están cambiando todo, incluso el concepto que tenemos de comprender, ¿no? Hasta ahora comprender era, según el método científico, pues mirar qué hay de común entre cosas diferentes. En cambio ahora se basa todo en los datos. Él llama a esta idea el dataísmo, que es, bueno, podemos... hay disciplinas científicas como la medicina, por ejemplo, que hace muchas de sus actividades basadas directamente en datos, sin necesariamente comprender profundamente lo que se está haciendo, ¿no? Lo mismo se puede decir de la meteorología. Son simuladores de datos que usan gran cantidad de datos. Entonces la idea es, si en un futuro todo van a ser datos, hasta el punto en que se puede prescindir incluso de los seres humanos, ¿no? Es una idea, como digo, muy arriesgada, pero que vale la pena discutir como parte de los paisajes posibles en el futuro. ¿Y su opinión en torno a la tecnología, si nos puede beneficiar más que perjudicar, cuál es? Bueno, yo creo que como desde el principio de la tecnología, desde la primera revolución tecnológica, que fue el hacha de piedra, siempre ha habido un buen uso y un mal uso, ¿no? Yo creo que el problema siempre es distinguir el buen uso del mal uso. Por eso lo verdadero y lo falso, que es a lo que se dedica directamente la ciencia, tiene que combinarse muy bien con la lógica de lo bueno y lo malo, que son cosas más propias de la ética, ¿no? Pero eso con las nuevas tecnologías no es diferente. También aquí tenemos que saber distinguir entre un buen uso y un mal uso para saber si estamos haciendo algo bien o algo mal, ¿no? Este libro, Homo Deus, ya con el título nos evoca un poco que estamos jugando a ser dioses. Las personas estamos como jugando con esta línea, ¿no? Que estamos yendo más allá de nuestras posibilidades como personas, como seres humanos. Bueno, yo creo que siempre hemos aspirado a ser dioses, ¿no? Aspiramos a la inmortalidad, por ejemplo. Y la tesis de Harari es que es posible que la consigamos, o que por lo menos una élite, una minoría, consiga algo muy parecido a la inmortalidad. Bueno, para muchos, Dios es una invención humana, que es lo que al hombre le gustaría ser.
no solamente en cuanto a la inmortalidad, sino en cuanto al poder, etcétera. Todo el mundo aspira a acercarse a esta idea. Y la tecnología, pues, nos está, en principio, aumentando esa posibilidad, pero con enormes riesgos, como hablaremos esa tarde, ¿no? ¿Usted cree que sabremos manejarla en un futuro adecuadamente? Bueno, espero, más que lo sé o lo dejo de saber, ¿no? Espero, hasta ahora siempre hemos hecho mal uso de las cosas, pero yo creo que existe algo que podríamos definir como progreso moral. Y el progreso moral existe. Y aunque por el camino creamos mucho sufrimiento, yo creo que vamos progresando moralmente también. Hay muchos ejemplos, ¿no? Ha habido guerras horribles, sobre todo en el siglo pasado, que fue tremendo, ¿no?, en cuanto a número de víctimas. Pero la verdad es que cada vez estamos cambiando la concepción de lo bueno y lo malo, justamente gracias a que avanzamos mucho en lo verdadero y lo falso, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que hablaremos esta tarde también es el maltrato animal. Sí. Siempre hemos maltratado a los animales, los hemos comido, los hemos hecho sufrir. Si miramos una granja hoy en día, bueno, aparte de que los animales salvajes ya casi no existen, todos los animales que existen son animales domésticos, están dominados y torturados, ¿no? Bueno, como mínimo, como espectáculo, ya estamos reconociendo que no es lícito maltratar a un animal para divertirse. Nos los comemos, de acuerdo, pero eso es una contradicción que hay que aceptar, o también para experimentar. Pero, en fin, como mínimo somos conscientes de algo que hasta hace poco no lo éramos en absoluto. Ten en cuenta, cuando se inauguró el Coliseo romano en Roma, Tito, el emperador Tito, hubo una fiesta en que se mataron más de 9.000 animales solo por diversión, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso ha cambiado. Y si ha cambiado es porque también progresamos moralmente. Y por cierto, no gracias a las religiones, yo creo, sino más bien gracias a que usamos la razón cada vez más, ¿no? De alguna forma estamos evolucionando. Yo creo que estamos evolucionando, sí, sobre todo moralmente también evolucionamos. Y lo que es muy peligroso es evolucionar tecnológicamente sin hacerlo moralmente, ¿no? Y en cuanto, si me permite una pregunta más, en cuanto al uso de las redes sociales, que ahora actualmente nos han invadido a todos necesitamos de diferentes redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera, Instagram. ¿Usted cómo ve esto? ¿Es una buena herramienta o al contrario? ¿Puede ser, nos abre caminos o nos lo cierra? Bueno, es un ejemplo más de que hay un lado bueno y un lado malo. Hay un lado bueno, buenísimo, y es el hecho de que la información circula como no había circulado nunca antes hasta ahora. Ha democratizado mucho el conocimiento, pero tiene su lado malo. Su lado malo es, el mal uso es, por ejemplo, no usar eso como fuente de ideas, sino como para plagiar, por ejemplo, o como para insultar, aprovechando el anonimato. Siempre que hay una nueva tecnología, hay un mal uso. Por eso insisto en que no se puede hacer una nueva tecnología sin reflexionar sobre la moral y la ética que lleva implícita, ¿no? Exacto. Asentar antes unas bases éticas y morales antes de llevar a cabo alguna acción. Bueno, antes, no siempre es posible antes, pero como mínimo estar atento para no ir corrigiendo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ahora las nuevas tecnologías han servido, pues, por un lado, sirve para cazar a pederastas que antes no los cazábamos, ¿no? Uh-huh. La policía tiene más facilidad, pero también tienen ellos más facilidad para propagar sus actividades. Es decir, que se crea una nueva situación y esa nueva situación obliga a replantear qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo y sobre todo qué es lo que es legal y qué es lo que es ilegal, ¿no?
Sí, se crea algo un poco proporcional, es decir, hay un delito, y se puede producir a más nivel, o sea, un nivel más masivo, pero a la vez también es un delito más fácil de detectar. Sí, yo creo que en realidad la información, cuanto más circula, más va a favor del ciudadano y menos va a favor del delito o incluso del poder, ¿no? La información de alguna forma es la que nos hace mejores, entre comillas, o más evolucionados. Bueno, sí, pero la información desde luego no es suficiente. Lo que nos hace mejores es el conocimiento y la comprensión. Lo que pasa es que cuanto más información, pues más necesidad tenemos de conocer. Uno de los problemas del dataísmo, que es manejar datos sin comprender lo que significan, es que puede cortocircuitar y cambiar, como he dicho al principio, lo que nosotros entendemos por comprender, ¿no? Sí. Ocurre un poco en medicina. En medicina a veces hay tratamientos que son así porque lo recomiendan los datos, porque si haces este tratamiento pues hay el tanto por ciento de gente que sobrevive un determinado tiempo, sin saber mucho la causa, pero se aplica porque se sabe la consecuencia, ¿no? Sí. Bueno, eso no debe eximirnos de tratar de comprender el por qué ocurre, ¿no? Saber canalizar la información. Usar la información no en bruto, sino para comprender, es decir, que no se cortocircuite el concurso de la mente humana. Si no, podrá ocurrir que al final sea un ordenador el que nos organice la vida, prescindiendo de nosotros ya, ¿no? Sí. Como a veces se ha adelantado en ciencia ficción y es uno de los pronósticos de Yuval Harari también. Sí, como anteriormente hizo, por ejemplo, Isaac Asimov. Sí, bueno, por ejemplo, en la película Odisea 2001 hay un ordenador que no se deja desenchufar, ¿no? Exacto, sí. Y en la película Blade Runner también, al principio, bueno, los replicantes en realidad son máquinas no humanas que organizan la vida de los humanos, ¿no? Sin embargo, eso no ha ocurrido todavía. Y yo creo que es algo de lo que discutiremos esta tarde, que a pesar de que es algo que hace tiempo que se dice, no solamente no ha ocurrido, sino que yo creo que es imposible que ocurra con los ordenadores que tenemos actualmente, ¿no? Es un límite esencial de nuestros ordenadores. El hecho de que no puedan tener capacidad de raciocinio. Exacto, no piensan como pensamos nosotros porque, por ejemplo, no saben romper sus propias reglas. Nosotros sí que podemos romper las reglas. En cambio, un ordenador siempre hace caso a unas reglas y no es capaz de violar sus propias reglas o de inventar otras, ¿no? Es uno de los límites de la inteligencia artificial y de los ordenadores que tenemos ahora. Quizás en un futuro sí que podamos inventarlo, pero está más lejos de lo que parece, yo creo. Esperemos, porque da bastante miedo si es así. Sí. Doctor Wagensberg, le agradecemos el rato que ha podido ofrecernos y charlar con nosotros. Desde luego es todo un honor. Ha sido un placer. Muchas gracias, doctor. Adiós, adiós.